Relativismo moral es un concepto bastante antiguo que ha estado calando profundo en nuestra sociedad y me parece a mí se ha infiltrado dentro del cristianismo ya hace mucho tiempo también. A veces llamado el relativismo ético. Es un concepto filosófico desarrollado por filósofos griegos como por ejemplo Protágoras de Abdera entre el 487 y el 420 a.C., quien fue un pensador relativista, máxima figura de los sofistas. Un sofista, bueno, es básicamente un maestro de oratoria y retórica que ve la posibilidad de poner sobre la mesa cualquier discusión, que si la luna es de queso con un conejo en uno de sus polos, bueno, eso hay que ponerlo en la mesa y discutirlo, ¿verdad? Bueno, ese era Protágoras, un sofista, es más, fue el primero, ¿verdad?, en hacerse llamar sofista, indicando con ello ser maestro de educación y virtud. O Giorgia de Sicilia, entre el 483 y el 375 a.C., sofista contemporáneo de Protágoras, discípulo de Empedocles. Su relativismo fue más extremo que inclusive el de Protágoras. Por poner un ejemplo, u otros, y en la Edad Moderna también ha habido otros que han promovido este pensamiento humano, este pensamiento filosófico. Básicamente entonces podemos decir que el relativismo moral o ético es una ideología, una filosofía, valga la redundancia, humanista, que ha sido determinada por el ser humano a través del tiempo y donde básicamente es la sociedad la que crea sus propios valores, leyes o religiones, valores morales, valores éticos, leyes y religiones. O sea que podríamos decir que el relativismo moral de alguna forma u otra es un concepto constructivista. O sea, el constructivismo dice que nosotros tenemos que construirnos o formarnos a nosotros mismos y la sociedad en que vivimos. Eso podría querer decir entonces que el relativismo moral está básicamente basado en los quereres o en los deseos o en los anhelos de la sociedad o de la persona. ¿Qué es lo que yo quiero ser? ¿Qué es lo que queremos ser? ¿Cómo queremos vivir? Quizás por eso se dice, bueno, nadie debe juzgarme o criticarme por mi manera de vestir, por mi manera de hablar, por mi manera de comportarme, puesto que para lo que usted es malo, para mí es bueno, y viceversa. Entonces esto es lo que yo he decidido ser, esto es lo que yo he escogido ser, esta es la manera en que yo he decidido vivir, y nadie debe ni juzgarme ni criticarme. Entonces podrían esgrimir inclusive la palabra de Dios y decir, la palabra de Dios dice, no juzguéis para no ser juzgados. Desgraciadamente, como dijimos al principio, este es un concepto presente, ya latente, anclado en nuestra sociedad, promovido por diferentes organizaciones a nivel mundial, como la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y por ende los derechos humanos y demás.
De ahí que encontramos hoy en día nosotros, inclusive en nuestro país, políticos, diplomáticos, o en el mundo entero, reyes, presidentes o expresidentes, papas, primeros ministros o pastores que dicen, bueno, yo no he hecho nada malo. No he hecho nada malo, no he hecho nada que sea ilegal. Entonces alguien brinca y dice, bueno, pero no es moral lo que usted hizo. Contesta alguien. Bueno, tampoco replica el otro, porque la moralidad es un concepto relativo. Una niña de 12 años puede comunicarles a sus padres que va a empezar a tener relaciones sexuales y en su propia casa, con su novio. Sus padres probablemente se opongan, ¿verdad? Y ella responde, bueno, eso que ustedes dicen era antes. Ahora yo tengo derechos y tengo el derecho de vivir mi sexualidad como yo quiera, con quien yo quiera y donde quiera. Si algo defienden los relativistas morales, es que hoy no hay una norma moral universal. No existe una norma moral universal por la que todos podamos regirnos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que en la India lo que es legal o inmoral, lo que es legal o moral, perdón, no es legal o moral en Costa Rica. Por ejemplo, no sé si cabe el ejemplo, pero en países como la India pueden venerar, una vaca. Una vaca en Costa Rica es una productora de alimento. Nos da leche, nos da queso, produce carne, o sea, es para comer, para consumo. No necesariamente es así en países como la India. Para ellos es un animal sagrado, por ejemplo. Entonces dicen los relativistas, no hay una norma moral universal que nos rija a todos, puesto en lo que la India es ilegal o inmoral, no lo es en Costa Rica y viceversa. Lo que no es cierto, no es el ser humano, y voy a decirlo así, no es el ser humano el pecador, no es el ser humano pecador quien dicta los principios morales que rigen su vida, sino Dios. Yo creo que ese es el mayor de los detalles. Se esgrime que no hay una ley universal, un tratado que todos los países en el mundo entero, todas las naciones o estados hayan firmado. No existe un tratado universal que rija a todos los hombres. Por eso lo que es inmoral en un lugar será moral en otro y viceversa. Pero yo digo que de alguna manera esto no es cierto, porque Dios es el creador del ser humano. Y desde que Dios creó al ser humano, ahora pecador, Él ha regido los principios a través de los cuales el ser humano debe regirse. Que el ser humano ha decidido vivir alejado de Dios y separado de Dios y ser independiente de Dios y regir sus propios principios morales, eso es otra cosa. Inclusive no los llamamos principios humanos, o no los llamamos derechos humanos, yo prefiero llamarlos derechos divinos, porque nos fueron otorgados por Dios. Yo creo que ahí radica el problema. Hemos dejado a Dios de lado. Por lo tanto, hemos dejado de regirnos por los principios morales que Él nos legó. De hecho, cuando el hombre ha sacado a Dios de su vida, yo lo que puedo notar es que se ha perdido entre el libertinaje y la inmoralidad. Aunque el propio hombre no lo quiera aceptar.
porque como Él es el que rige los principios morales que controlan toda situación, entonces no lo ve. Pero por ejemplo, tenemos la civilización post-adámica en el libro de Génesis, en el capítulo 6, en el versículo 5, y esto desde prácticamente un principio, desde el principio de las edades, de los tiempos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y esta generación que nació después de Adán y Eva, por diferentes circunstancias, comenzaron a apartarse y separarse de Dios. ¿Cuál fue su condición moral? Pues dice la palabra de Dios aquí que la maldad proliferó. Dice aquí la palabra de Dios que los pensamientos del corazón del hombre eran continuamente solamente el mal. Es así. Usted puede leer todo el capítulo 6 del libro de Génesis en el versículo 12, en el versículo 2, y darse cuenta de lo que está diciendo. Cuando nos apartamos de Dios, simple y sencillamente, dice, nuestra moralidad cambia, porque el precursor, el creador de los principios morales que han regido a la raza humana por miles de años, siempre fueron establecidos por Dios. La gente de Sodoma y Gomorra, en el libro de Génesis, en el capítulo 18, en el versículo 20, dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Esta gente se apartó de Dios, y cuando se apartó de Dios, la práctica del pecado embargó sus vidas. Dice, desde el menor hasta el mayor. O sea, era una sociedad que se había corrompido, se había perdido dentro de las prácticas que ellos tenían. El pueblo judío en Sinaí, en el libro de Éxodo, en el capítulo 32, en el versículo 6, en el versículo 7, Dios saca al pueblo judío de la opresión egipcia y los lleva al monte Sinaí. En el monte Sinaí Dios le dice a Moisés, sube al monte, y le da el decálogo o los 10 mandamientos escritos con el puño y letra de Dios. Y cuando termina Moisés de darle estos principios a Moisés para que los entregue al pueblo de Israel, dicho sea de paso, ya había habido un borrador. Y Moisés había venido ante el pueblo y le ha dicho, bueno, estos son los mandamientos y los principios, las normas que Dios ha establecido. Y el pueblo dijo, bueno, obedeceremos todo esto. Moisés sube, ahora sí, Dios escribe sus mandamientos en piedra, ¿verdad?, con su puño y letra, y los envía al pueblo. Y de repente, cuando ya termina de escribirlo, le dice Moisés, baje. Porque el pueblo, dice aquí, en el libro de Éxodo, en el capítulo 32, en el versículo 6 al 7. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Qué hay de malo en comer y beber? Bueno, depende de lo que usted coma y beba, y cómo come y cómo bebe. Siempre que hay licor hay un desenfreno de por medio, sobre todo cuando estamos hablando de una multitud entera o de un pueblo entero. Usted puede seguir leyendo todo el capítulo 32. Dice que se oían a la distancia los alaridos y los gritos, y Josué dice, mire, parece que están cantando, parecen que ellos están alabando, y Moisés tiene que aclararle que no es que están cantando, ni alabando, ni adorando. Están inmersos en una festividad pagana, a un Dios pagano, cometiendo actos, dice, de inmoralidad extremos.
Lo mismo sucedió con el pueblo de Israel en la época de los reyes. Hicieron cosas horribles, adoptaron a Baal y a Sera como sus dioses y como sus ídolos, y les presentaron ofrendas y sacrificios, y llegaron al punto de ofrecer y sacrificar a sus propios hijos. Cuando dejaron a Dios de lado, se apartaron de Dios, sus principios morales también cambiaron. Por otro lado, tenemos que decir que nosotros como hijos de Dios y súbditos del reino de los cielos, no podemos vivir como simplemente animalitos, que parece ser que lo que se pretende, aunque las leyes y la moralidad humana nos indique otra cosa. Si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros somos creyentes, entonces somos miembros del reino de los cielos. Y lo hemos dicho muchas veces. Todo reino tiene un territorio, todo reino tiene un rey, todo un reino tiene pues ciudadanos, ¿no? Que lo componen, que lo conforman, tendrán una bandera, una moneda, pero también tienen normas y tienen leyes que rigen ese pueblo y esa nación. Entonces yo quiero hacer un llamado a los creyentes y recordarles, nosotros como hijos de Dios y súbditos del reino de los cielos, no podemos pretender vivir como animales irracionales. Porque como hijos de Dios y como súbditos del reino de los cielos, nosotros debemos regirnos por lo que la palabra y los principios morales y espirituales contenidos en la palabra de Dios nos dictan. Dice la palabra de Dios en el libro de Levítico, en el capítulo 18, en el versículo 3 al 4. Levítico 18, versículo 3 y 4. No haréis como hace en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. A la fecha, creo yo, no ha habido un creyente que establezca, por decirlo así, una moda. Tal vez usted dice, oiga, qué viejo está, porque los ejemplos que usted pone son de hace mucho tiempo. Bueno, quizás tenga usted razón. Pero yo recuerdo con Michael Jackson. Apareció con su pantalón tubo. En esa época, la moda era otra. Era usar zapatos plataforma y pantalones acampanados en el ruedo. Y apareció Michael Jackson estableciendo una moda. Pantalones tubo, picapollos, quiere decir con un ruedo más corto, medias blancas, zapatillas negras, ¿verdad? Aquella famosa jacket roja con negro, en algún caso, con un montón de remaches, y un guante en una mano, ¿verdad? Estableciendo una moda. Hasta el día de hoy yo no he encontrado un creyente que establezca una moda. Parecemos monos oloras repitiendo lo que los demás hacen. Y desgraciadamente, repitiendo las modas establecidas por personas amorales, que no se rigen por ningún tipo de principios. Y dice la palabra de Dios, es exactamente lo que no debemos hacer. Si usted sigue leyendo aquí en el libro de Levítico, por ejemplo, dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Pero ahora esto es algo normal, inclusive dentro del cristianismo. Ya sabemos que existen Biblias que son inclusivas. Inclusive existen iglesias inclusivas, con pastores o pastoras, simple y sencillamente con un gusto o una práctica genérica diferente. Entonces es así. Y usted puede leer
todo el libro de Levítico y dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él, es perversión. Simple y sencillamente, Dios a través de su palabra estableció los principios morales a través de los cuales los creyentes debemos regirnos. Recordamos lo que dice la palabra de Dios en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, mis normas, mis preceptos, mis principios. En Primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 2 al 3, un texto muy conocido por todos, pero dice el apóstol Juan, aquí en Primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 2 al 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando vamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no nos son gravosos. Guardemos sus mandamientos. O sea, no solo lo dice en el Antiguo Testamento, también se nos dice en el Nuevo Testamento, que como hijos de Dios y súbditos del reino de los cielos, debemos regirnos por los principios morales establecidos por Dios en su palabra. Sin embargo, el concepto es, según el relativismo moral, bueno, pero es que los principios morales cambian a través de la historia y según la sociedad o los seres humanos lo dictan. Usted lo acaba de decir. Según la sociedad o los seres humanos dictan. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Dios no cambia. Ni ha cambiado que yo sepa los principios que nos ha otorgado y a través de los cuales nosotros debemos regirnos. Hoy parece ser que las iglesias están llenas de me va a perdonar. Pero pareciera que las iglesias están llenas de animalitos de 7 cabezas, con una multitud de líderes pensantes, donde comunidades organizadas han tomado decisiones de cómo regir sus vidas por encima de lo establecido por Dios y su palabra. Y entonces usted llama la atención, pero mire, es que Dios dice, pero mire, es que la palabra de Dios dice, bueno, eso es muy respetable, eso es lo que ustedes piensan, esto es lo que ustedes creen, pero nosotros aquí, nuestra iglesia, vamos a hacer las cosas de esta manera, porque eso es lo que decidimos. Y nos hemos puesto todos de acuerdo. Dicen, sí, la palabra de Dios dice. Sin embargo, como hay diferentes posturas, nosotros hemos decidido adoptar esta postura porque nosotros no vemos nada malo. Entonces existe la posibilidad que haya creyentes en nuestra iglesia que fuman. Entonces es mejor en la iglesia, para que vengan a la iglesia, que contemos con una área de fumado en el sótano de la iglesia. Y como hay algunos creyentes que les gusta tomarse un traguito de vez en cuando, a ciertas horas, entonces ¿por qué no tener un lugar donde haya sanamente, donde cada quien tenga sanamente la oportunidad de tomarse una copita y entrar en calor? Aunque a usted le parezca increíble lo que estoy diciendo, eso está ocurriendo en diferentes lugares del mundo. Hay pastores que han adoptado una práctica muy interesante, y es poner una pantalla gigante en su iglesia para proyectar la transmisión de los partidos de fútbol, y la gente venga a la iglesia, y después de que ya están ahí,
él pueda tener la oportunidad de enseñarles y predicarles la palabra de Dios. Yo no veo nada malo, dicen. Hay posturas. Y nosotros hemos adoptado una postura. Yo creo que la pregunta es, ¿cuál es la postura de Dios? ¿Y qué es lo que Dios realmente dice e indica? A veces hablamos de convicciones versus preferencias. Yo creo que ya este es un mensaje como refrito. Ya alguna vez nosotros hablamos al respecto. Pero parece ser que se nos habla de convicciones versus preferencias. Y después decimos, pero eso de lo que usted está hablando es una preferencia, no necesariamente una convicción. Yo no sé si me estoy dando a entender. Y le dan la vuelta a la tortilla para justificar el relativismo moral que practican en su iglesia o en su vida. Es lamentable, pero está pasando. Es lamentable, pero está ocurriendo. La palabra de Dios nos dice, sin embargo, nosotros no creemos así. Nosotros en nuestra iglesia o nosotros personalmente en nuestra vida no vemos nada malo. En dado caso, dicen, nadie es perfecto y nadie tiene por qué juzgar a los demás. Eso no es cierto. Dios ha establecido a grupos y a personas y líderes para juzgar, no para establecer un tribunal de juicio, si eso es en lo que están pensando, pero sí para determinar y valorar lo que está bien y lo que está mal. Pablo llama la atención a los corintios y les dice que es que no hay nadie en la iglesia de Corinto que juzgue, que pueda ver lo que está bien, que está mal y que dicte cuáles son los pasos a seguir para contrarrestar lo que está pasando. El relativismo moral había invadido la iglesia de los corintios, tanto que un hijo tenía relaciones sexuales con su madrastra y nadie decía nada. Y Pablo tiene que decirles, no hay nadie en la iglesia que juzgue, que determine lo que está bien, lo que está mal y qué es lo que hay que hacer según la palabra de Dios. Y dice, pues si no hay nadie, yo les voy a decir lo que hay que hacer. Y Pablo les dice lo que hay que hacer con este individuo. Y no en términos generales, que es lo que hay que hacer con la condición de la iglesia que está inmersa en el pecado y la inmoralidad. No dice que si un hermano tiene algo contra usted y bueno, debe ir y hablar con él, y si el hermano no le quiere escuchar, pues vaya, hable con él otra vez, trate de convencerlo de arreglar este problema o esta situación. Vaya con otro hermano, nosotros recomendamos un líder de la iglesia, tal vez hasta el pastor, con el ánimo de arreglar la situación. Y de repente, y si no quiere, ¿qué dice? Llévalo a la iglesia y que se determine lo que hay que hacer. Como personas, como creyentes, como individuos, no deberíamos adoptar la actitud de andar juzgando y criticando todo lo que la gente hace. Ya también hemos hablado acerca de eso. Pero no debemos convertir, porque también he escuchado esto, la libertad en libertinaje. Es que Cristo los hizo libres, ahora todo el mundo tenemos libertad. Claro, el Señor rompió las cadenas que nos ataban al pecado. Hoy tenemos la capacidad de tener dominio y control, quizás sobre el pecado. Pero nos dio libertad de la condición eterna del infierno. Pero cuidado, no confunda la libertad con que nos da el Señor Jesucristo con el libertinaje. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, en el capítulo 2? En el versículo 16. Parece ser que por conveniencia, entonces estamos adoptando prácticas que están más relacionadas con el relativismo moral. Es que la moralidad es relativa, depende de cómo usted vea las cosas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo,
sino como siervos de Dios. Si la moralidad fuera relativa, Pedro no hubiese dicho, como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo. Si la moralidad es relativa, entonces ¿qué está bueno? ¿O qué es malo? Depende del color con que usted mire las cosas. Entonces es relativo. Yo escuché a alguien decir, dicho paso, era un hombre comunista y socialista y pertenecía a un ¿cómo es que se llama? Bueno, a un sindicato. Y entonces era una pulpería, en un lugar donde venden alimentos y granos y todo esto. Él decía, es que la verdad es relativa, depende del vidrio, del espejo, del vidrio con el que usted mire, del color con el que usted mire las cosas. No es cierto, la verdad no es relativa. Imagínense usted, un hombre que viene, toma a un niño de 3 o 4 años y lo viola, lo ultraja. Entonces, la verdad es relativa. Para él dice, pero es que yo lo amo, yo no puedo hacerle daño jamás, es que yo lo amo. Aunque usted no lo crea, lo han dicho en un juicio. Es que yo amo a los niños y por eso los ultraja. Esa sería una verdad relativa, porque desde el punto de vista de la ley, eso está mal. Quiere que le diga una cosa, y vamos a mencionarlo ya casi. Ya eso va a cambiar, ya empezó a cambiar. Ni la verdad, ni la moralidad es relativa. Si no el apóstol Pedro no hubiese dicho, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Tenemos libertad, pero no para hacer lo malo. En Judas, en el capítulo 1, en el versículo 4, Judas, el hermano del Señor, nos dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertad la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Se han infiltrado dentro del cristianismo. Personas, se han infiltrado dentro del cristianismo conceptos, filosofías o ideologías. Oiga, y ha sido por goleada la pérdida. Porque nosotros hemos permitido que entren, que ingresen. Y aquí dice Judas, dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Sí, Dios nos dio libertad, pero no para hacer lo que nos da la gana ni lo malo. Sin embargo, este es un argumento que se esgrime. Hombres impíos. Impío, lo contrario de la piedad. O sea, lo voy a decir así en pocas palabras, que le importa un bledo lo que Dios y su palabra tengan que decir. Por eso son impíos, porque practican la impiedad, o sea, hacen lo contrario a la piedad. Entonces no le importa. Que no le importa. Se han infiltrado y enseñado estos conceptos. Hoy la moralidad del hombre es la que dice, entre muchas otras cosas, que un niño de 3 años puede decidir si quiere ser hombre o mujer. Un adolescente todavía, por eso se llama adolescente, porque adolece de la capacidad de poder razonar con objetividad y tomar decisiones. Por eso en Costa Rica todavía, una menor de edad, creo que es hasta los 16 años, que sostiene relaciones sexuales con otra persona, esto, aunque entre comillas es consensual, es considerado violación. ¿Por qué? Porque tiene 16 años, porque es adolescente, porque no tiene la capacidad de razonar con objetividad, está en ese proceso. Entonces, puede ser que no entienda, puede ser que sea manipulada, puede ser que sea seducida o inducida y no se dé cuenta. Ahora un niño de 3 años tiene la capacidad de decidir si quiere ser hombre o si quiere ser mujer. Eso está sucediendo en la vida de muchos artistas de cine, por ejemplo.
Y ahora, que ya tienen 16, 17, 19, 20 años, están diciendo, quiero revertir lo que empecé. Qué interesante. La moralidad del hombre es la que dice que un adolescente puede tener relaciones sexuales a temprana edad sin el consentimiento de sus padres. No tienen por qué inferir los padres. Él puede tener relaciones sexuales. Me imagino que en tanto sea una persona de su misma edad, o se traten con respeto y consideración y no lo hagan hacer nada en contra de su voluntad. Vea la contradicción. Hoy se nos dice la moralidad humana, que si una niña de 11, 12 años queda embarazada, puede ir al Seguro Social, a una clínica, a un hospital, y solicitar un aborto. Es la moralidad del hombre la que dice que los soldados de un ejército en tiempo de guerra pueden practicar la zoofilia, o sea, tener relaciones sexuales con animales. ¿No lo cree? Pregunte qué está pasando en países como los Estados Unidos de Norteamérica, en Canadá y otros. Eso es lo que dicta la moralidad del hombre. La moralidad del hombre es la que promueve la legalización de las drogas, la legalización del aborto. La pedofilia. Entonces, en nuestro país no es así, gracias a Dios, hasta ahora. Fue hace muchos años así. Pero en los países del mundo entero esto está cambiando. En tanto en Costa Rica se sigue legislando a favor de. En países que, sé yo, como Rumanía, Alemania, España, esto ha cambiado. Existe, por ejemplo, en Praga, si no me equivoco, la prostitución infantil de manera solapada existe. No es legal, pero pareciera que fuese legal porque es de manera solapada y el gobierno no hace absolutamente nada. Eso es pedofilia. Entonces, se descubre que el tío, que el abuelo, que el papá, que el padrastro abusó de la niña y que la dejó embarazada. ¿Cuál es la solución? Que se casen y asuma su grado de responsabilidad. Hay países que ya aprobaron las relaciones, este tipo de relaciones entre adultos y niños. Es legal. El matrimonio entre adultos y niños. Eso es lo que dicta la moralidad humana. Entre muchos otros vejámenes, aunque para usted no lo sean, lo son. Entonces, no se puede tapar el sol con un dedo, aunque usted haga así, a cierta distancia de sus ojos, y diga, lo tapé. Aunque usted lo diga, no se puede. Yo creo que hemos olvidado que Dios es el soberano sobre todas las cosas y ese es el meollo del asunto. Yo saco a Dios de la ecuación y resuelto el problema. Ese es el meollo del asunto. Para mí el problema es que este es un concepto filosófico, el relativismo moral, que se está apropiando de nuestras iglesias. Entonces, personas que son creyentes, que son hijas de Dios, que son súbditas del reino de los cielos, están diciendo, bueno, sí, pero eso es relativo. Usted tiene una posición, nosotros tenemos otra posición. Es como agarrar esto y tirarlo así a la basura. Déjenme decirles, con permiso, que esta es nuestra única regla de fe y práctica. Eso es lo que dice la constitución de nuestra iglesia, eso es lo que dicen los artículos de nuestra iglesia, que este libro es nuestra única regla
de fe y práctica. Y sustentamos eso basado en lo que la palabra de Dios dice en pasajes como en el libro de Josué, en el capítulo 1, en el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que vamos a tomarlo en consideración y meditar con seriedad lo que ella dice sobre una y otra cosa. Yo no sé si yo les había mencionado en otro capítulo que ahora tenemos Biblias inclusivas, no una. Ahora tenemos para todos los gustos. Yo las llamo Biblias permisivas, no inclusivas. Diseñadas para el relativismo moral de los creyentes hoy en día. El salmista dice en el libro de los Salmos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que todo lo que hace prosperará. Discúlpeme el ejemplo, pero es que eso es lo que está pasando con el cristianismo hoy en día. La Biblia no ha pasado a segundo plano. Yo no sé ni para qué la llevamos a la iglesia. Bueno, quizás ya no la llevamos la aplicación en un celular. Pero ya no la usamos como nuestra única regla de fe y práctica o como manual de vida. Es un accesorio más. ¿Vale? Eso es, un accesorio más. Dice el salmista, ¿con qué le hará el joven su camino? ¿Qué? Con razón su camino está sucio, porque dice con guardar tu palabra. Y dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Con razón peca y por omisión. Y dice que no es pecado porque la moralidad es relativa. Porque no estamos tomando este libro en serio. Prostituyendo así el concepto de santidad establecido por Dios en su palabra. ¿Me escuchó? Sí, hemos prostituido la palabra de Dios. Hemos prostituido el concepto de santidad establecido por Dios en su palabra. Él dice en el libro de Efesios, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de su sangre, también por la iglesia, para que tuviera una justificación, una motivación para ser santa. Pero es que no hay iglesias perfectas. Pero eso no es porque Dios no quiera. Yo le puedo decir ya, una sola cosa, para que nuestra iglesia sea perfecta. Una nada más. Que esté sujeta a Dios y a su palabra. Punto. Si no lo está, tenemos problemas. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario y está diciendo por amor. Pero también está diciendo que el Señor murió por la iglesia para santificarla. Está diciendo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Hoy, la vestimenta de la iglesia no solo está arrugada, está manchada, está sucia. Y ahora los que no son creyentes dicen, algunos, antes era así, bueno, pues que si eso es ser cristiano, yo mejor me quedo como estoy.
No, ya eso ha cambiado también. Como ahora se dice que la moralidad es relativa, las iglesias están llenas de incrédulos. Porque las iglesias y el cristianismo se ha vuelto una iglesia y un cristianismo permisivo. Entonces, como no hay que cambiar, las iglesias van a llenarse. No, la moralidad no es relativa y no la rige la sociedad o la raza humana, sino Dios. El que dijo en el libro de San Juan, en el capítulo 15, en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Dios, nuestra moralidad va a cambiar. Eso es lo que dice la estadística. Eso es lo que dice la historia. Eso es lo que ha registrado. Separados de Dios, nuestra moralidad va a cambiar. Mi amigo, mi amiga, el relativismo moral ya es parte de nuestras vidas y quizás no lo sabíamos. El relativismo moral es parte de nuestra iglesia y no lo sabíamos. Si eso es así, hemos dejado de lado ya la palabra de Dios. Y deberíamos retornar a nuestras raíces. Deberíamos volver nuestros ojos a Dios y a su palabra y comenzar a regirnos por ella. Que Dios le bendiga y que la pase bien. Nos vemos la próxima.